La historia nos ha demostrado que cuando tienes éxito en algo, lo más probable es que varios quieran copiar tu fórmula ganadora. Si haces algo bien, eres digno de imitar. Si contratas a alguien que rinde, otra empresa te lo va a querer quitar. Y si creas un juego exitoso que supo hacerse un lugar en la cultura popular, varios van a querer replicar de una u otra forma tu entrega. Por mencionar un caso, el gran Final Fight, un beat 'em up legendario que nos presentó un trío de luchadores urbanos que se abrieron paso por los suburbios estadounidenses a finales de los 80, dejó 3 personajes que formaron un equipo de culto, con sus diferentes características, que sirvieron para inspirar futuras asociaciones contra otras bandas criminales, donde sus miembros tenían diferentes habilidades que hacían al grupo más fuerte. Por ejemplo, Guy mostró ser el ninja del equipo, marcando las pautas para que existan personajes como Tetsu en Hekido y Jinsu en Capitán Comando, los artes marcialistas por excelencia en sus escuadras, así como los más veloces a la hora de golpear a los maleantes. El político que prefería recurrir a sus puños que a las autoridades para resolver las cosas. El robusto Mike Hager era la mole de ese trío y el más fuerte físicamente hablando. Sus golpes eran incontestables y sus llaves estrellaban varios cráneos contra el pavimento. En Fighting 4, Ben Jackson era el gigante del juego, capaz de levantar y golpear a quien tenga enfrente. La misma función tenía Hat, el Hulk Hogan de Vendetta, que no tenía piedad con los criminales. Y este juego también nos presentó a Cody, el personaje principal que era el más equilibrado del juego, lo mismo que los protagonistas de los beat 'em up que vieron la luz después de Final Fight. Si hablamos de juegos de lucha, todo se divide en antes de Street Fighter 2 y después del mismo. Esta joya marcó las pautas para el futuro del género, ya que era un título sin precedentes. Arrow Fighting tomó varios elementos de este, creando su propia versión. También fue imitada por otras compañías, aunque sin mucho éxito, ya que títulos como Fighter History no pudieron alcanzar la calidad casi insuperable de lo que fue el boom de los arcades en los 90. Por la popularidad y el impacto en la cultura pop, Street Fighter 2 estaba marcando una generación de niños y adolescentes que se movían desesperados a los salones recreativos en busca de empezar una travesía por dar con Bison. En los cumpleaños y navidades pedían a sus padres que le compren este juego para las consolas domésticas. La fama adquirida no era poca, y si bien aparecieron apasionantes títulos, este torneo de combatientes callejeros, lanzado en 1991 y que recientemente acaba de cumplir 3 décadas, dejó varios luchadores que serían los estereotipos que los futuros juegos de lucha tendrían que incluir en su roster por obligación. Uno de los casos más comunes en esos tiempos era el del protagonista karateka. Ryu es una leyenda de los videojuegos. Cualquier persona amante de este género conoce su nombre, y al ser el personaje principal, originario de Japón y representante de karate, aparecieron otros luchadores, nacidos en la Tierra del Sol Naciente, que también son karatekas y son los protagonistas en sus mundos. Ryo Sakazaki, el representante del Kyokuin Ryo Karate, el maestro del Hao Shokoken, el karateka que recorrió Soul Town en su motocicleta, mostrando la fuerza de sus puños contra los séquitos de Mr. B, salvando a su hermana menor de las garras de la mafia. Virtua Fighter nos presentó a su protagonista, que también cumplía con estos estereotipos que tenían los personajes principales. Akira Yuki, el habilidoso exponente del Hakyokuken, ha sido un recurrente de la saga y uno de los más populares de la misma, no solo en el videojuego, sino en el anime. Recordando también que Street Fighter 2 cuenta con una serie japonesa, donde Ryu es el protagonista. Fighter History se tomó muy en serio este punto, y al traernos a Makoto Masuguchi, quien era un clon de Ryu, no solo por la apariencia física, ya que el estilo de pelea y movimientos de ataque eran un calco del popular personaje de Street Fighter. Y otro karateka japonés que alcanzó grandes índices de popularidad, así como su videojuego, fue Kazuya Mishima. Tenía una cicatriz en el pecho enorme, como la de Sagat, y un deseo de venganza contra su padre que lo hicieron un formidable luchador. Tal vez no contaba con la nobleza de los anteriores mencionados, pero sus golpes eran capaces de descalabrar a quien tenga enfrente. Todo protagonista necesita un mejor amigo y un rival para hacer más intensa la trama. Ken es el mejor amigo de Ryu y a la vez su máximo contendiente. Una rivalidad sana y memorable.
Esta relación también se incluyó en varias entregas. Robert es el mejor amigo de Ryo, además de ser el otro máximo exponente del Kyokugen-Ryo Karate. Lo acompañó en el rescate a Yuri, y por su vínculo con el protagonista, son los únicos personajes que han sido seleccionables en todas las entregas de Art of Fighting. Jackie de Virtual Fighter, el piloto maestro de Jeet Kune Do, es el rival de Akira. También en el anime se aprecia la relación que tienen, que si bien al comienzo no fue del todo positiva, con el tiempo se fortalecieron sus lazos amicales, y en cada entrega de este juego, con los gráficos de 3D, ellos miden fuerzas contra otros y entre ellos. Pese a los golpes que han intercambiado y diferencias en cada entrega, en este mundo toda amistad se fortalece mediante los combates. Al ver a Chun-Li en el roster, siendo la única fémina entre los combatientes, despertó mucho interés, y el legado de esta joven oriental se empezaba a escribir, ya que hasta esa fecha, los personajes femeninos en videojuegos solo eran las damiselas en apuros, o en algunas otras opciones estaban como acompañantes esporádicos. Inicialmente se decía que la energía de Chun-Li iba a estar a la mitad por ser mujer. Felizmente esta idea no se concretó, ya que sus habilidades vistas le hacían ver que podía pelear de igual a igual con cuanto personaje masculino tenga enfrente, además que en la actualidad, seguro que uno u otro colectivo feminista hubiera puesto el grito en el cielo ante tal acción. La competencia nos perdió el tiempo e inmediatamente nos presentó a más luchadoras en su barra de selección, como la bellísima ninja Mai Shiranui, seleccionable en Fatal Fury, la luchadora con movimientos tan elegantes como Kin. La cruel saga del Fatality no dudó en incluir a Sonya Blade en el inicio del torneo del dragón. La judoka Ryoko se hizo presente en Fighter History, siendo Chun-Li el estereotipo que popularizó a las féminas en juegos de pelea. Pero la presencia de una dama en los rosters no fue el único aporte que nos dejó la letal Chun-Li. Al ser una mujer de nacionalidad china, hubo otras combatientes que aparecieron en diversos juegos que compartían la misma nacionalidad. La amante de los pandas, Lee Xian-You de Tekken, Lee Xian-Fei en Fatal Fury King of Fighters, la talentosa Pai Shan en la saga de Virtual Fighter, que también tiene un fuerte vínculo con su padre como Chun-Li. Y la experta en Tai Chi, Lei Fan de Dead or Alive. El corpulento Zangief, sus movimientos eran lentos, pero sus agarres peligrosos. Parecía un pariente cercano de Mike Hager por las similitudes de sus llaves, aunque si bien solo tienen en común que ambos son exponentes de la lucha libre. Después de Street Fighter 2, los juegos empezaron a incluir a un grandote corpulento, lento, pero seguro en sus entregas. Julian Carr, de War Heroes, inspirado en el mítico Genghis Khan, era uno de los primeros ejemplos que vimos al agregar este estereotipo. El enmascarado Titsu de la saga de Tekken Fighters, con movimientos de lucha tan llamativos como violentos, se adaptó rápidamente a la competencia de 3, siendo un enmascarado peligroso. Con 1,96 de estatura y un cuerpo de puro músculo, Vance Astor de Dead or Alive cumple a pelo con este estándar en los juegos de lucha. Sus gráficos tan buenos y su apariencia intimidante lo hicieron una buena opción a la hora de combate. Tekken no se quedó atrás, y con el bestial Craig Mardu, ese individuo de una fuerza descomunal y una agresividad única, fue el fortachón de la joya de Namco, haciendo su debut en Tekken 4 y quedándose para siempre en la saga. Street Fighter siguió implementando luchadores con esas cualidades, con los conocidos Hugo y Abigail reclutados de Final Fight, y el enorme y rojizo turco de Hakan. Estados Unidos es una potencia mundial y todo el mundo conoce su poderío bélico. Con la inclusión del militar Guile en Street Fighter, quien con ese peinado extravagante y movimientos rudos hizo ver que los luchadores con un cargo de soldado sería un acierto en las franquicias. John Cradwell,
que además tenía un escenario de pelea muy similar al de su compatriota y colega Guile. Era una de las pruebas que teníamos que pasar si queríamos llegar a Mr. Karate en la saga de Art of Fighting, y además tenía a su cargo el entrenamiento de varios soldados de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Comenzó siendo policía, luego pasó a las Fuerzas Armadas. Striker es un empírico guerrero especialista en armas y combate cuerpo a cuerpo. En sus fatalities se ven sus proezas con el armamento militar, así como su estilo explosivo, que le ha hecho frente a las distintas fuerzas invasoras. Brian Fury es un ex soldado que estaba al servicio de la Interpol, perdió la vida en un tiroteo y regresó después de que el Dr. Abel haya experimentado con su cadáver. En las secuencias de introducción de Tekken se ve su manejo con las armas, pues aún después de muerto no olvida su pasado. Cuando King of Fighters 94 llegó al mercado, nos presentó un trío de militares que se consolidó como el más popular de la saga. El comandante Heider, un hombre totalmente frío y apasionado por lo que hace, cuya misión es vengar la muerte de su familia, iniciando una feroz cacería en contra de Rugal. Este hombre no vino solo, sus dos mejores hombres, Clark y Ralph, ambos estadounidenses leales a la misión. Ralph, cuyo diseño se asemeja al icónico Rambo, y Clark, un rubio con un alto grado de fidelidad a sus compañeros. Luego se sumó Leona Heider, la hija adoptiva del coronel, que demostraba toda su destreza en combate adquirida con el largo entrenamiento al que su padre adoptivo la había sometido. Pero como no todos los militares tienen que ser estadounidenses, y como Rusia también es una potencia bélica, Bayman, el militar ruso que conocimos en Dead or Alive, fue otro de los soldados incluidos en los roster, con habilidades en el sambo, un estilo de combate originario del país donde nació, y la vestimenta tradicional. Este mercenario estuvo en las 5 primeras entregas de la saga. Guile no fue el único militar de Street Fighter, ya que el boina roja Rolento salió de la saga de Final Fight para sumarse a los luchadores callejeros y volver a toparse con Guy y Cody. El mayor Just Priest y Sonya Blade fueron los militares encargados de luchar codo a codo para frenar los avances de la invasión dirigida por el maligno Shao Kahn. A Mikey lo conocimos en el primer Street Fighter, juego que no fue tan popular como su predecesor. En la segunda entrega, Balrog, cuya creación está fuertemente influenciada en Mike Tyson, fue el pugilista que impulsó la popularidad de los boxeadores en el género. De ahí conocimos a Michael Matz y Axel Hutt en Fatal Fury, Nelson y EY en King of Fighters, Rod Python en Buriki One, Tijet Combo de Killer Instinct, el querido Steve Foss de Tekken fueron los especialistas en jabs, ganchos y knockouts con los puños que llegaron después. Y como no todos podían ser hombres, Vanessa, una pugilista de King of Fighters, mostraba la velocidad de sus manos. Mickey Rogers era el pugilista urbano que enfrentaba al tigre y el dragón en las calles de Southtown si queríamos rescatar a Yuri. Incluso Dudley llegó después para acompañar a Balrog para que no sea el único pugilista del juego. El buen Edmond Honda, el sumo más popular en los juegos de pelea, quien nos recibía en una casa de baño japonesa, mostrando la esencia del sumo, dándole más fama a ese estilo, y esa anatomía que debían de tener los Rikichi eran muy llamativas. El peso le daba lentitud, pero una gran fuerza en sus golpes y derribos. Mitsuhito Tanimachi y Harimoa de Battle Cat Roa fueron los Rikichis en sus mundos, y el estilo del sumo iba llegando a las consolas.
Después Akatsuki Maru, de Burikiwan, y Gan, de Rival Schools, también se sumarían a esta familia de voluminosos luchadores de las consolas. Takarachi fue un aporte espectacular en Virtua Fighter, donde hizo frente a los distintos artistas marciales que había que despachar en nuestra travesía si queríamos llegar a la batalla con Dural. El enamoradizo y carismático Ganryu, el Rikichi de Tekken. El Sumo estuvo a la altura de este papel en uno de los más importantes títulos de lucha, convirtiéndose también en uno de los personajes más populares en el torneo Rey de Puño de Hierro. La masa de músculo Sagat, el primer villano de Street Fighter, que pasó a ser un subjefe en la segunda entrega. Su Muay Thai de cara a combate parecía una prueba insuperable. Y el estereotipo de luchadores practicantes del arte de las 8 armas que llegó después no fue corto. Volvió Eidon, su mejor alumno y subjefe de la primera entrega, que tenía un Muay Thai mucho más ágil. Yoi Higashi y Wai Yai de Fatal Fury King of Fighters, el alegre Sat de Dead or Alive, los letales Fan Kuran y Bruce Irvin en Tekken, Shura en War Heroes, el Casanova Brad Burns y la bella Vanessa Lewis de Virtua Fighter también tenían un arsenal de low y high kicks para derribar al otro. Y Burikiwan nos presentó a Paya. Como dijimos, Street Fighter 2 marcó un antes y un después en los juegos de lucha. Si hablamos de los primeros personajes, hay que mencionar a Geki, el ninja del primer Street Fighter. Después llegaron un sinnúmero de guerreros que también son ninjas, ya sea japoneses o americanos. Asimismo también el anciano Yen, quien dejó en claro que las personas mayores expertas en artes marciales también son buenos aportes en cada juego. El éxito que cosechó este juego fue tal que en una de sus versiones incluyó 4 luchadores nuevos, que cumplían con estereotipos que ya estaban impuestos en el mercado. DJ, siendo el luchador bailarín. Keimi, la rubia asesina, como sus similares de Dina Williams, Christy y Sarah Bryan. Tija llegó para ser el indio del juego, otro tipo de personaje que estaba agarrando popularidad, y era un éxito incluirlo. Y por último, Fei Long era el clon de Bruce Lee, ya que esta leyenda de las artes marciales y el cine de acción cuenta con más de un tributo en distintos videojuegos, y en Street Fighter no podía faltar. En este 2021, Street Fighter 2 ha cumplido 30 años, y sus estereotipos impuestos por esos magníficos e históricos personajes estarán de una u otra forma por siempre en los próximos juegos de lucha que el mundo conocerá.